Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre estamos hablando de los temas de la actualidad, temas que tienen que ver con lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Estamos enseñando de la Biblia, que es la palabra de profecía, la palabra profética que tiene cumplimiento para el tiempo de hoy. Así que hoy hablaremos de este año 2018, un año de grandes acontecimientos en lo astronómico, porque Dios está en los cielos y desde los cielos Dios habla a través de señales. Para eso puso el sol, la luna, las estrellas, y todos los cuerpos celestes están hablando de lo que Dios está mostrando para los tiempos de este siglo XXI, para los tiempos de la segunda venida de Cristo. Comenzamos leyendo el Salmo 19. Bien, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Aquí tenemos cómo Dios está mostrando acerca de todo lo que está sucediendo en el cielo. Dios ha puesto el sol, la luna y las estrellas precisamente para hablarle a los hombres en el planeta Tierra. Y si hay un año donde Dios está hablando a través de fenómenos astronómicos, es este año 2018. Podemos recordar cómo inició este año 2018 con una luna llena, una superluna. Así comenzó el 1 de enero del 2018. Y el último día de enero también. Y el último día del mes de enero, al comenzar este año, otra superluna, pero hubieron 3 fenómenos astronómicos en un solo día. No solamente la superluna, sino que se repitió 2 veces la luna llena. Azul. Por eso se le conoce como luna azul. Y número 3, hubo un eclipse total de luna que manifestó el color rojo en la luna o luna de sangre. Así que la luna de sangre es una señal muy importante para todos los que vivimos en la tierra, porque la sangre es característica de el fluir del cuerpo, de la vida del cuerpo, y representa la sangre del Cordero de Dios. Así que hoy estaremos hablando de 2 grandes acontecimientos que tenemos que considerar. El que empezó en enero 31, el eclipse total de luna, y otro eclipse que va a acontecer la próxima semana, será el día 27 del mes de julio. En este verano habrá otro eclipse total de luna. Vamos a ver estas imágenes que habla del eclipse. Se le considera el más largo de este siglo XXI. Hay 3 astros importantes que tienen que ver con la vida humana: el sol, la tierra y la luna. Y la Biblia habla de todo ello. Dios puso el sol para marcar señales en el cielo a la humanidad en la tierra. Cuando sale el sol, empieza la señal de Dios a decirle al hombre: es tiempo de levantarse de la cama, es tiempo de moverse, es tiempo de ir a trabajar, es tiempo de ir a estudiar, los que van a estudiar, es tiempo de movimiento. Así que la señal la da Dios. Dios establece esta señal desde el cielo con la luz del sol. El sol alumbra el día. Son las lumbreras que Dios puso en el cielo, el sol para el día
y después viene la noche. Cuando se oculta el sol, empieza otra lumbrera que se conoce como la luna. La luna alumbra en la noche. La luna no recibe, mejor dicho, no tiene luz propia, sino que recibe la luz del sol y de esta manera ilumina donde hay tinieblas. Hoy estaremos hablando de señales proféticas que hablan del sol y de la luna. Así que cada día tiene un día y tiene una noche. El día de 24 horas, día y noche. Semana de 7 días, un mes de aproximadamente 28-30 días. Así que Dios establece también el tiempo para que el hombre camine en la tierra, y los tiempos que Dios establece cíclicos son los tiempos anuales. En cada año hay primavera, verano, otoño, invierno. Así que dice la Biblia que Dios puso el sol y la luna para señales de los tiempos, de los días, de los años y de las estaciones del año. Hoy estaremos hablando de manera especial de lo que la Biblia dice, testimonios bíblicos de los eclipses. Cuando un cuerpo celeste opaca o se interpone en el camino a otro cuerpo celeste. El eclipse que sucederá pronto es el eclipse de luna, donde la Tierra se interpondrá a la luz del sol y por lo tanto emitirá un tipo de reflejo, por eso el rojo, y se le conocerá como luna roja. Han habido 2 eclipses de luna, o mejor dicho, un eclipse de luna anterior este año, en enero 31, pero solamente tardó un minuto, 1 hora 16 minutos. Ahora va a tardar cerca de 2 horas, 1 hora 43 minutos. Por eso se le llama el fenómeno o el eclipse más largo de este presente siglo XXI. La Biblia dice en Apocalipsis 19:10 que el espíritu de la profecía está en el testimonio que Jesucristo dio aquí en la tierra. Dios habla por medio de sus profetas y Dios envió palabra de profecía por medio de su Hijo Jesucristo, y todo lo que habló Jesucristo tiene que ver con lo que Dios el Padre iba a hacer en el planeta Tierra en el tiempo de Jesucristo y en lo que vendría más adelante. En la primera venida de Jesucristo se cumplieron cientos de profecías que hablaban de la primera venida de Jesucristo. Pero hay el doble de profecías que hablan de la segunda venida de Jesucristo, y estas señales tienen que ver con los fenómenos astronómicos. Así que vamos a leer lo que dice Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu mismo de la profecía. La esencia de la profecía son las enseñanzas de Jesucristo. En Primera de Tesalonicenses 5:20, allí el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo dijo: no menospreciéis las profecías. No debemos estar ignorando de las profecías bíblicas y no debemos despreciarlas. Sí, cuando hablamos de la palabra señal significa una marca portentosa, en el cual, bueno, no quedan dudas, o sea, es una señal. Y bueno, Jesús fue muy claro, ¿no? Son marcas en el camino para transitar de una manera segura. Sí, como bien decías, el sol y la luna, ¿no? Sí. El sol está para marcar los días y la luna para marcar la noche. Sí. Y son marcas. Sí. Y es bueno, como un semáforo en el cielo. Podría ser, sí. Y bueno, tenemos al Señor Jesucristo. Él habló de señales siempre. Sí. Tanto que hasta sus mismos discípulos le preguntaron, ¿no? ¿Y qué señales habrá de tu segunda venida? Así es. Y él les explicaba cuando haya guerras, cuando hay
catástrofe de la naturaleza, cuando ustedes vean señales en los cielos, es porque el Hijo del Hombre viene. Así es. Y bueno, Jesús también dijo, ¿no? Cuando Él habla acerca de las señales de su primera venida incluso, ¿no? Él dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Sí, y acuérdate que Dios puso la señal de la estrella, conocida como la estrella de Belén, así es conocida popularmente, Sí. pero es la señal que Dios puso para que hombres sabios fuesen conducidos hacia el nacimiento del Salvador. Sí, en hacia otras la palabras, primera venida de bueno, Cristo. en otras palabras podemos decir, las señales están para creerlas y seguirlas. Así es, el que sigue las señales, por ejemplo, los magos de Oriente siguieron las señales a un lugar seguro, al lugar que Dios marcaba, el nacimiento del Mesías, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Así que Dios pone esas marcas precisamente para que caminemos de una manera segura en los propósitos que Dios tiene aquí en la tierra. ¿Por qué esas marcas? ¿Por qué esas señales? Porque en la tierra hay un enemigo de Dios, un enemigo del ser humano llamado Satanás, el diablo, la serpiente antigua que está aquí engañando al mundo entero. Por eso necesitamos señales, porque este diablo es caracterizado por las tinieblas, es el príncipe de las tinieblas, es el príncipe de la oscuridad. Necesitamos luz y necesitamos marcas que nos vayan orientando de luz, de cómo caminar en medio de tanta confusión que el diablo tiene aquí en la tierra. De hecho, las señales son las que han hecho también que nosotros nos acerquemos a Dios. ¿Correcto? Dios permite las señales para que haya salvación de La las señal gentes. de la cruz, esa es la gran señal. Jesucristo dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es la señal que el Señor muestra? La cruz. La cruz. Lejos esté de mí gloriarme, dijo el apóstol Pablo, sino en la cruz del Señor Jesucristo. Así que el camino está marcado. Dios siempre establece marcas o señales en el cielo y en la tierra para que podamos caminar en luz. Por eso la Biblia misma habla de que la palabra que se enseña, la palabra que se predica de Dios, es lámpara que alumbra nuestro camino. Y conoceremos la verdad que está en la Biblia, la palabra de Dios, y seremos libres del engaño de las tinieblas, libres del engaño del diablo. Por eso hoy hablaremos de lo que la Biblia habla de los eclipses, porque como hay conjeturas, hipótesis y teorías acerca de los eclipses. Pero la Biblia habla de los eclipses. La palabra eclipse no está en la Biblia, porque eclipse significa una interposición que hay de un astro con respecto a otro astro. Podríamos decir, me has eclipsado, o sea, una persona que opaca a otra persona. Interpuesto. Una persona que se interpone ante otra persona. Entonces, lo que la Biblia muestra es el efecto del eclipse, o sea, del efecto de una interposición. Es el efecto o el fruto. Por eso la Biblia habla de pronto que el sol se oscurecerá. Habla de un oscurecimiento en el día. Es de día y de pronto se oscurece. Ese es un eclipse de sol. Ahora, cuando de pronto la luna, la Biblia habla de que la luna se enrojecerá, o luna de sangre también habla la Biblia. Esto habla entonces de un eclipse de luna. Y la Biblia habla de estos eclipses. Pues tenemos el ejemplo, por ejemplo, cuando hablamos del eclipse de luna, ¿no? Se cree que fue cuando se celebró la Pascua, ¿Sí? En el tiempo de Moisés. ¿Correcto? Ese fue eclipse de luna. Pero cuando Jesucristo muere en la cruz, dice que el sol se oscureció en la tarde, al mediodía.
Entonces eso nos habla de un eclipse de sol. Allí vemos dos grandes eclipses, el eclipse de luna, porque la luna tiene que ver con Israel y con la iglesia de Jesucristo. Ya la Pascua estaba hablando de la salvación de Israel, pero también estaba hablando del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, hablaría de la iglesia, porque para nosotros los cristianos, Cristo es nuestra Pascua que ya fue sacrificada en la cruz del Calvario. Dos señales en el cielo. La primera señal, la señal de la Pascua, Éxodo capítulo 12, allí la Biblia habla de la Pascua que Dios instituyó, establece su calendario comenzando en la primavera y fue un eclipse de luna. Entonces después tenemos cuando Cristo murió en la cruz, allí dice la Biblia que a mediodía el sol se oscureció. De las 12 a las 3 de la tarde. Eso es un eclipse de sol. La Biblia no habla de la palabra eclipse, pero sí habla de lo que sucedió, habla del efecto, habla del acontecimiento, habla de la experiencia. El sol fue puesto por Dios para alumbrar y ser luz, pero de pronto el sol se oscureció a mediodía cuando debía alumbrar. Entonces es un eclipse de sol. Y la luna, cuando la luna se enrojece, eso habla de derramamiento de sangre. Eso habla que el rojo de la sangre correría. Es la Pascua. Sí, la Pascua es sangre derramada. Los dos tienen que ver con Jesús, ¿no? Porque los dos tienen que ver con Jesús. Cuando la luna dicen de sangre, bueno, la sangre representa la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Y bueno, a Jesús también se le nombra el sol de justicia. Sí, vamos a ir analizando todo ello. Primero vamos a ver los testimonios que están en la Biblia de lo que Jesucristo habló. Jesucristo habló acerca de estos acontecimientos, de lo que sucedería en el cielo cuando el sol se oscurecería y la luna se tornaría de rojo, o dos eclipses, eclipses de sol, eclipses de luna. Jesucristo lo habló de cierta manera y vamos a ir a lo que está señalado en los evangelios. La Biblia registra los testimonios del Señor Jesús como eclipses en señal de la segunda venida de Jesucristo. Si hoy estamos viendo muchas señales en el cielo, fenómenos en el cielo, fenómenos en la luna, o sea, muchos acontecimientos que tienen que ver con movimientos de los astros, tanto el sol, la luna y las estrellas, es por la madurez de los tiempos proféticos que estamos viviendo. Son señales que están hablando de que Jesucristo pronto regresará al planeta Tierra. Y por eso los eclipses están hablando de que debemos poner en orden todo lo que está en desorden. De eso se trata el eclipse. Es Dios hablando. Pongan en orden su vida, pongan en orden su matrimonio, pongan en orden su familia, pongan en orden su trabajo, pongan en orden sus finanzas, pongan en orden su vida espiritual, pongan en orden todo. Dios tiene que ver con todo. Todo lo que tiene que ver en lo espiritual, en salud, tiene que ver en lo laboral, en lo financiero, en lo social, en lo económico, en lo político. Pongan en orden todo. Es señal del cielo. Dios está hablando a través de señales. Y Jesucristo, el profeta de profetas, fue el que habló acerca de estas señales para su segunda venida. Leamos Mateo capítulo 24, versículos 29 al 30. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que Jesucristo fue quien habló de estas señales, que el sol se oscurecería, eclipse de sol, que la luna se teñiría también de color rojo o de sangre. Esto habla de eclipse de luna, habla de fenómenos en las estrellas.
Aquí en la Biblia encontramos en 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. Son capítulos que hablan de profecía de los últimos tiempos. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Estos 3 capítulos de estos evangelios están hablando de lo que Jesucristo habló o dijo de señales en el cielo con respecto a la segunda venida. En el libro de Apocalipsis, el libro profético por naturaleza, el libro de la revelación, el libro de Apocalipsis, allí habla ya de cómo en los tiempos de gran tribulación esto sucederá, estos eclipses. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 12 al 13. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Esta palabra que está en Apocalipsis habla ya del juicio en el tiempo de la gran tribulación en el planeta Tierra, cuando ya la iglesia no esté en la tierra. La iglesia tendrá un tiempo para terminar su trabajo y pronto sucederá. Cuando Dios levante la iglesia, viene tiempo de gran tribulación. Si hoy las personas no quieren aceptar la verdad como Dios quiere que la creamos, porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros los seres humanos. Si el ser humano no quiere creer en la muerte de Jesucristo y en su resurrección y no quiere ordenar su vida, si no quiere seguir viviendo en pecado, bueno, terminará el trabajo de la iglesia, porque la iglesia eso es lo que predica. Nosotros predicamos que la salvación está en Cristo. Quien murió por nuestros pecados fue una persona ajena a nosotros, por amor a nosotros, Él dio su vida. Es el Cordero sustituto, nos sustituyó en la muerte, porque la ley de Dios decía, todo pecador tiene que morir. Nosotros como pecadores tenemos que morir, pero alguien tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Así que Jesucristo por amor se entregó a muerte por nosotros, pero al tercer día resucitó. Es el mensaje que predicamos como iglesia de Jesucristo, y habrá un tiempo donde la iglesia será levantada al cielo para que venga otro tiempo, el tiempo del juicio. Si hoy no queremos creer en la salvación por gracia de Dios, por fe, la salvación creyendo de lo que hizo Jesucristo, ahora cada ser humano tendrá la última oportunidad de salvación, dando su propia vida a muerte. Y esto sucederá, dice la Biblia en Apocalipsis, en un tiempo de gran tribulación. Lo que hemos leído tiene que ver con juicios. Los eclipses, eclipses del sol, eclipses de luna, están hablando de juicios que vendrán sobre la tierra. Tenemos testimonios en el Antiguo Testamento que hablan también de los eclipses. 800 años antes de la primera venida de Jesucristo, Dios puso este testimonio en el profeta Joel. Joel fue un profeta que Dios levantó en tiempos donde su pueblo, el pueblo de Israel, se había contaminado con el pecado de las naciones paganas, el pecado de la idolatría, ese pecado que mueve a demonios para atacar la familia y destruir ciudades y naciones. Por eso Dios trajo juicio, y Dios trajo que los cielos se cerraran, y por lo tanto ya no había alimento, ya no había salud, ya no había para poder vivir en la tierra, y solamente veíamos muerte. Pero la Biblia dice que Dios en su misericordia mandó al profeta Joel para decirles: arrepiéntanse, todo esto está sucediendo por el pecado que ustedes están cometiendo en la tierra, a menos que haya arrepentimiento. Veamos lo que dijo Dios en Joel 2, del 12 al 13. Por eso pues, ahora, dice Jehová,
convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Cuando Dios manda una señal en el cielo, como son los eclipses, es el lenguaje de Dios, es la palabra de Dios que está diciéndole al hombre en la tierra: pongan en orden su vida, arrepiéntanse de todo pecado. Todo pecado que han cometido ha traído maldición sobre su familia y sobre la tierra. Dios le dijo a Adán cuando pecó: por tu causa, Adán, la tierra será maldita. Hay maldición en la tierra, ausencia de toda bendición de Dios, por eso tantas sequías, por eso estamos viendo tanta violencia de muerte, por eso estamos viendo tantas enfermedades, pestes y plagas, estamos viendo tanto odio en el ser humano, guerras, estamos viendo muchas cosas alarmantes en la tierra, pero todo esto es por el pecado. Por eso 800 años antes, Dios envió al profeta Joel a predicar arrepentimiento para que haya conversión. En Joel 2, del 18 al 19, encontramos cómo Dios perdona al que se arrepiente de todo pecado y viene la bendición de Dios de nuevo. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Cuando hay arrepentimiento, hay perdón de Dios. Y donde hay arrepentimiento y perdón de Dios, viene un nuevo tiempo. Tiempo nuevo. Este año 2018 se le ha considerado como un tiempo nuevo de Dios. Es un año que termina en 18. El 18 significa vida. El 8 significa nuevos comienzos. Este es un nuevo tiempo. ¿Y cuál es la señal que Dios manda? Es la señal del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso estamos en un despertar de los secretos de Dios, de los misterios de Dios, como nunca a la iglesia de Jesucristo, pero también Dios está permitiendo un despertar en la sabiduría humana. Por eso estamos viendo el mayor desarrollo de la tecnología, sobre todo de la comunicación, de los teléfonos inteligentes, de los aparatos electrónicos inteligentes en este siglo XXI. Y por eso, cuando estamos escuchando que es el eclipse que viene, el más grande o el mayor del presente siglo XXI, pues son señales que debemos ir considerando, porque Dios está hablando. Vamos a ver el derramamiento del Espíritu Santo que Dios prometió, Joel 2, 28 al 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dios está hablando de el derramamiento del Espíritu Santo que vendría para un nuevo tiempo. Pero también Dios está profetizando el comienzo del nuevo tiempo y el fin del nuevo tiempo. Ese fin habla de la segunda venida de Cristo. O sea, el derramamiento del Espíritu Santo hablaba de la primera venida de Cristo, hablaba del nacimiento de la iglesia. Y las señales en el cielo que Dios habló por medio de Joel vendría a la segunda venida de Jesucristo, que tienen que ver con los eclipses. Por eso los eclipses son señales para los últimos tiempos. Joel 2:31 dice: el sol se convertirá en tinieblas. 2:30 al 32. Y daré prodigios en el cielo y Dios en la dice, tierra. Daré prodigios en el cielo y en la tierra. Eso habla para la segunda venida de Cristo. Así es. Sangre o sea y que fuego. Estas señales han empezado a suceder, pero se han incrementado.
en magnitud, en espectacularidad para los tiempos que O sea, hoy esas estamos son las viviendo. señales que dice que va a haber, que hará prodigios en el cielo y en la tierra. Sangre y fuego y columnas de humo. Hemos visto cómo, por ejemplo, en Estados Unidos ha habido grandes incendios ¿Sí? que no pueden apagar. Simple y Son sencillamente. señales, los 4 elementos de la Y naturaleza. estamos viendo en Hawái cómo también los Fuego, volcanes. tierra, aire, agua. Hawái y Guatemala, ¿no? Sí, son señales de los últimos tiempos. Así es. Luego dice, el sol se convertirá en tinieblas. Eso habla de eclipses. Y la luna en sangre. Eclipse. Antes de que venga el día grande y espantoso de Antes Jehová. que venga la segunda venida de Cristo, Y antes dice de la segunda algo venida. muy importante. Y todo aquel que invocar el nombre Ahí de está. Jehová será salvo. Todo propósito de Dios es la salvación Porque del en el pecador. monte de Sión y en Jerusalén A esto vino habrá Jesucristo. salvación, como ha dicho Jehová, Así entre es. el remanente al cual él Todo habrá el que llamado. invocar el nombre del Señor será salvo. A esto vino Jesucristo por la salvación del pecador. Por eso está la iglesia de Jesucristo hoy predicando el evangelio por el pecador, para que el pecador sea salvo. Viene la gran tribulación para que el pecador sea salvo. O sea, todo el que invocar el nombre del Señor puede ser salvo. Y estas señales que son, por ejemplo, los eclipses, los terremotos, los volcanes, los incendios, el eclipse de sol, el eclipse de luna, son avisos de que el Señor está a punto de hacer algo nuevo, ¿no? Sí, nosotros y los mientras cristianos tanto, está avisando y diciendo que clamemos a Él porque todos van a ser salvos si claman a tiempo. Así es. Así es. Nosotros los cristianos de este presente siglo XXI debemos aprender a leer las noticias que están ocurriendo y dándose a conocer por los medios diversos de comunicación. Debemos ver las noticias con los ojos del Espíritu Santo, ir más allá del mundo de lo natural y estar viendo lo que está sucediendo en lo espiritual. Es el tiempo de la revelación de lo espiritual que Dios está dando a su iglesia en estos tiempos, porque estamos pronto a la segunda venida de Jesucristo. Vamos a ver otros testimonios ahora en el Nuevo Testamento que tienen que ver con la iglesia de Jesucristo. Estos testimonios lo dio el apóstol Pedro el día que nace la iglesia de Jesucristo para predicar el evangelio hace 2018 años, cuando nace la iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. En el día de Pentecostés, Dios es Dios, exacto en el cumplimiento de la profecía. En la fiesta de Pentecostés nace la iglesia de Jesucristo, el nuevo grano. Vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En la fiesta de Pentecostés en Jerusalén asistían muchos judíos de diferentes lugares y personas que hablaban diversos idiomas. Entonces Dios los concentró todos en Jerusalén. Desde allí Dios manifestaría el poder del Espíritu Santo para que prediquen el Evangelio de Jesucristo en las diversas lenguas, en diversos idiomas. Dios manifestó todo este poder desde lo alto. La iglesia nace en el poder del Espíritu Santo, que es el poder de la vida resucitada de Cristo. Es el poder para hacer milagros, es el poder para sanar a los enfermos, es el poder para echar fuera demonios. Es el poder donde el Espíritu Santo se manifiesta en hombres y mujeres para la gloria de Jesucristo. Así nace la iglesia. Y el apóstol Pedro ese mismo día profetiza sobre la segunda venida de Cristo, o sea, al fin de la iglesia. La iglesia estaba comenzando, pero también la iglesia tiene un término de la predicación por fe. La iglesia está predicando
el evangelio de la gracia de Dios, pero pronto terminará la predicación de la iglesia. Entonces Pedro, por el Espíritu Santo, empezó a hablar de las señales que vendrían. Son los eclipses. Leamos Hechos capítulo 2, versículos del 19 al 21. Pedro, por el Espíritu Santo, está recordando lo dicho por el profeta Joel. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro está hablando de lo que hoy está ya aconteciendo, refiriéndose a con Joel, tantos fenómenos astronómicos. está repitiendo lo que Joel había lo mismo que Joel 800 años había profetizado por el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo le hace hablar a Pedro acerca de esta profecía. Porque en el 16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Sí. Y ahora, siglo XXI, es el mismo Espíritu Santo quien nos está hablando a nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, a la iglesia de Jesucristo, acerca de la segunda venida de Jesucristo, y podemos dar explicación de estos fenómenos que están sucediendo en el cielo. Vamos a ver la simbología profética. Hay una simbología profética que tiene que ver con el sol, la luna y las estrellas. Los cuerpos celestes, el sol, la luna y las estrellas. ¿Cuál es la simbología profética? ¿Cuál es la representación profética? Malaquías capítulo 4, versículo 2. En Malaquías capítulo 4 está hablando del tiempo del juicio. Está hablando de la parte última del Antiguo Testamento. Dios dejó de hablarle al pueblo de Israel debido a que no querían oír la verdad, y el último de los profetas que Dios envió fue Malaquías, y Malaquías por el Espíritu Santo termina diciendo de los juicios que vendrían, y precisamente habla de lo que sucedería en los últimos tiempos. Pero hay una diferencia del que busca a Dios y del que no busca a Dios. Sí, tremendo, desde ¿no? luego. Así es. Vamos a leer Malaquías 4, 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. O sea, los que oigan el Evangelio de Jesucristo, los que oigan la exhortación de Dios, los que obedezcan la palabra de Dios, los que se arrepientan de todo pecado, los que se aparten para vivir una vida conforme a la palabra de Dios, esos serán alumbrados por el sol de justicia. Por eso todo cristiano que camina en santidad, apartado de todo pecado de este mundo, camina en luz. Somos luz para alumbrar, somos la sal de esta tierra y la luz de esta tierra, para ser luz y sal en este mundo contaminado. Sigue leyendo el versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. El versículo 2 habla de justicia, la justicia para los que han creído, pero el versículo 3 habla de juicio. Aquellos que se resistan a creer, vendrá tiempo de juicio. Es lo que habla un eclipse. El eclipse está hablando de justicia por un lado, pero también de juicio por otro lado. Vayamos a Apocalipsis 21-23. Dice la Biblia en Apocalipsis que cuando ya Jesucristo esté reinando y la nueva Jerusalén esté en la tierra, ya no habrá necesidad de lumbreras, porque la lumbrera mayor será Jesucristo. Él será el sol. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El Cordero de Dios es su lumbrera. El Cordero de Dios es Jesucristo. Por eso el sol representa a Jesucristo. Es el que alumbra. Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas. Hay que seguir esa luz
que da Jesucristo. La luna recibe la luz del sol. ¿Qué significado profético tiene la luna? Significa, número 1, Israel. Significa, número 2, la iglesia. La luna tiene como significado dos pueblos, los pueblos de Dios, dos naciones, las naciones de Dios, Israel y la iglesia. Israel se identifica con la luna nueva. Por eso el calendario de Dios, el calendario judío, comienza con luna nueva. Cada luna nueva comienza el mes. Y la luna tiene 4 fases. Las fases de la luna: luna nueva, luna creciente, luna llena, luna decreciente. De la luna nueva a la luna llena está la luna creciente, intermedio. Por eso el símbolo de muchas naciones árabes es la luna creciente. Ni es llena ni es nueva. Así que está en un punto intermedio de confusión. Por eso o es lleno o hay totalmente luz o no hay luz. Hoy la luna nueva no tiene luz, así está. Se le llama noche negra porque es luna negra, porque no está alumbrando. Es lo que significa hoy Israel. Hoy Israel está bajo tinieblas espirituales, porque rechazaron al Mesías, rechazaron la luz del mundo. Jesucristo dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No conocieron el tiempo de su visitación. Así que por eso Jesucristo dio nacimiento a la iglesia. La iglesia formada de gentiles y de judíos es la iglesia que va a alumbrar al mundo y sigue alumbrando al mundo. Leamos Salmo 81 del 3 al 5, que habla de la luna nueva que representa a Israel. Tocad la trompeta en la nueva luna. La nueva luna son las fiestas judías. En el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. La constituyó como testimonio en José. Cuando salió por la tierra de Egipto, oí lenguaje que no entendía. Ahora veamos lo que la Biblia nos enseña de la luna llena, la iglesia. La iglesia es una luna llena. 2018, este año comenzó con una luna llena. Terminó el mes de enero con una luna llena. Ahora tendremos una luna llena. Así que, amigo, amiga, este año 2018 es un año de muchas lunas, es un año de mucho avivamiento, es un año de mucha revelación de Dios, de los secretos de Dios. Este es un año para alumbrar, no andar en tinieblas. Las tinieblas deben quedar abajo de nuestros pies. Es lo que dice la Escritura. Este es un año de mucha revelación. Así que Cantares capítulo 6 versículo 10 está hablando de un matrimonio. El matrimonio de lo que la Biblia habla entre Jesucristo y la iglesia es un matrimonio. Cantares capítulo 6 versículo 10. ¿Quién es esta que se muestra habla de la como el esposa? alba? Hermosa como la luna. Hermosa como la luna. Está refiriéndose a la luna llena, una luna plateada. Esclarecida como el sol. Imponente como ejércitos en orden. Así que aquí en Cantares tenemos una referencia poética a lo que es la esposa para el esposo. Es como la luna que brilla. La Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa. La mujer debe ser luz en el hogar, luz que alumbra de adentro hacia afuera. Así que necesitamos conocer todo lo que el Espíritu Santo nos está revelando. Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16, está hablando de la iglesia ya. Jesucristo refiriéndose a la iglesia como luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De las 4 fases de la luna, la única que ilumina la noche es la luna llena. La luna nueva no ilumina la noche.
Así que la luna nueva representa hoy Israel, la luna llena representa la iglesia. Estamos en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la predicación del evangelio en todo el planeta Tierra. Jesucristo dio esta comisión y pronto terminará el tiempo de la iglesia para que venga el tiempo de gran tribulación. Por eso las señales de los eclipses. Las estrellas representan ángeles. Apocalipsis 1:20. Hay un movimiento inusitado de ángeles hoy en día, cada vez que estamos viendo el cielo en la noche y estamos viendo el cielo estrellado, tantas estrellas, así son los ángeles del Señor. Así que, amigo, amiga, no le tengas miedo a los demonios son limitados. La Biblia dice que cuando Satanás pecó en el cielo, este ángel llamado Lucero pecó, arrastró la tercera parte de los ángeles, solamente una tercera parte. Pero yo quiero que en la noche voltees a ver al cielo y vas a ver las estrellas y las puedes contar. Así son los ángeles en multitudes de multitudes de multitudes. Y no se compara la cantidad de ángeles con respecto a la cantidad de demonios que hay aquí en la tierra. Son mínimos, amigo, amiga. Por eso el que está con nosotros es mayor que el que está afuera, dice la Escritura. Jesucristo vino precisamente a derrotar al diablo y sus demonios. Está hecho. Para eso la iglesia fue llamada, para seguir el trabajo de Jesucristo, de echar fuera demonios, sanar a los enfermos, y la iglesia está alumbrando aquí en la tierra. Un eclipse es una alineación de los cuerpos celestes. Así que tenemos dos tipos de eclipses, el del sol y la luna. Lo que sucederá la próxima semana es el eclipse de luna. Es el de mayor tiempo de este siglo. ¿Va a durar una hora? 43 minutos durará. Este fenómeno no se verá en México, pero sí se verá en el Medio Oriente. Es significativo dónde se verá. Y es muy diferente al del 31 de enero porque el tamaño es menor con respecto a el del 31 de enero, pero será una luna roja. Así que veamos el gran significado profético que puede tener el eclipse. Significado profético. Habla de alineación o poner en orden todo lo que tiene que ser puesto en orden aquí en la tierra. Dios camina con el hombre. Dios se refiere al ser humano. Dios ama al ser humano. De tal manera amó Dios al hombre que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el eclipse habla de una alineación, habla de rectitud, y esto muestra la rectitud de la palabra. Salmo 33 del 4 al 6. Dice: porque recta es la palabra de Jehová. Recta es la palabra de Jehová. Y toda su obra es hecha con fidelidad. Toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová. Justicia y juicio. Y de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Vamos a ver lo que es la plomada, porque Dios establece una plomada de albañil. Amós capítulo 7, versículos 7 al 8. Dios quiere que le busquemos porque Él es el único que puede ayudarnos. Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. El día de hoy se conmemora en la nación de Israel una fecha muy significativa que tiene que ver con muerte, tiene que ver con desgracia, tiene que ver con luto. Pero todo esto declaramos la ha sucedido, por eso hoy es un día de oración y ayuno. Así es. Y se le ha conocido como el 9 de Ab. Comienza hoy en la tarde y termina mañana. Y es significativo por el eclipse de luna. Muy significativo. El 9 de Ab. ¿Qué sucedió un 9 de Ab?
Bueno, 9 del mes de Ab. Es un día de los más trágicos para Israel porque es el día que ellos pierden tanto el primer templo como el segundo templo el 9 también. del mes de Ab. O sea, todo coincide en ese día. El segundo templo también Aunque fue han pasado destruido años, el coincide 9 del mes de Ab. Y coincide también con el destierro de los judíos como de España, por ejemplo, en el Cuando lo sacaron de 1492. Cuando la persecución de España fue el 9 de Ab. Entonces, bueno, por ello, entre otras cosas, ¿no? Sí. Han sucedido grandes tragedias. Sí, siempre se repite el 9 de Ab. El 9 de Ab. Por eso ellos convocan a oración y ayuno. Y hoy precisamente es el día 9 de Ab, el día de Ab para Israel. Hoy y declaramos es el 9 la de bendición Ab. y la protección de Dios para todo el pueblo judío. Por eso hay que orar por Israel, hay que orar por la nación de Israel. Y este día de Ab está señalado por el eclipse. Tremendo. Precisamente. Es una señal significativo. inequívoca, ¿no? Por eso dice Amós 5, 7 al 8 que debemos buscar al que hace las Pléyades, al que hace el Orión, al que ha formado todos los astros. Busquemos a Dios. Dios dice, buscadme y viviréis. Dios es vida. Dios demanda que salgamos de Babilonia. Babilonia es todo un sistema religioso, espiritual, fundamentado en los astros, la religión de los astros. Dice la palabra de Dios que debemos salir de Babilonia. Apocalipsis 18 del 4 al 5 habla de salir de este sistema espiritual. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Darle a ella como a ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Así que tenemos estos significados proféticos. 1, Dios quiere de que todos pongamos en orden nuestras vidas. Número 2, que salgamos del pecado de Babilonia. Número 3, que nos arrepintamos de todo pecado. Y número 4, que vivamos en una vida de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Pues bien, hasta aquí nuestro programa. Agradecemos que hayan estado con nosotros y esperamos que las bendiciones les hayan alcanzado. Y busquen hasta pronto. este fin de semana al Señor. Esta semana es una semana de oración. Dios les bendiga.